Está grabando, ¿no? Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es el electro en el paciente con una cardiopatía isquémica. Para recordar rápidamente, nada más de la anatomía, rápidamente ya sabemos que el corazón es un órgano muscular hueco que se localiza en el menestino medio con forma de un cono truncado y al que se le conocen 4 caras. 3 externas, que es la cara anterior, la cara inferior y la cara lateral, y una interna, que es la cara septal. Bueno. Su irrigación ya sabemos que está dada por las arterias coronarias, que son 2 grandes vasos, uno izquierdo con sus primeros 2, ¿vale? Bueno, ¿sí se escucha? Doctor, sí se escucha, pero no se ve en la presentación, se dejó de ver. Que no se ve. A ver, perdón. Ahorita lo... Sí. Ya se ve. Ahí ya se ve, ok. Bueno, decíamos rápidamente que el corazón es un órgano muscular hueco que se localiza en el mediastino medio y que tiene para su estudio 4 caras, 3 caras internas que constituyen la cara anterior, la cara inferior, la cara lateral y una cara interna que corresponde a la cara septal. Y decíamos que su irrigación está dada por 2 grandes vasos, las arterias coronarias derecha e izquierda. Ya sabemos que la arteria coronaria izquierda en sus primeros 2 a 20 milímetros está formado por un solo vaso que se conoce como tronco de la coronaria izquierda y que posteriormente se divide en 2 grandes vasos. La arteria descendente anterior, que corre por el surco interventricular anterior y a través de su trayecto va dando a su vez una serie de ramos secundarios, y la arteria circunfleja, que discurre por el surco auriculoventricular del lado izquierdo, y al igual que sucede con la arteria con la descendente anterior, también va dando en su trayecto diferentes ramos secundarios. Y la coronaria derecha, que en su primera porción corre por el surco auriculoventricular del lado derecho y sus porciones finales va y baja por el surco interventricular posterior, pero ya bajo la denominación de arteria descendente posterior. Entonces, ¿cuáles son los principales vasos a los que da origen la arteria descendente anterior? El primer vaso se conoce como arteria del cono, que va, como su nombre lo dice, a irrigar al cono de la pulmonar. Luego después vienen una serie de vasos, 2 a 3 vasos que se conocen como arterias septales, que van a irrigar a los 2/3 anteriores del septum interventricular. A su vez da diferentes ramos diagonales que se encargan de irrigar a la cara anterior del ventrículo del ventrículo izquierdo, perdón. Y finalmente de algunos ramos ventriculares derechos que irrigarán a la pared anterior del ventrículo derecho. La arteria circunfleja va a dar origen, en primer lugar, a una arteria que se conoce como arteria circunfleja auricular, que se encarga de irrigar a la aurícula izquierda, y una serie de arterias marginales, obtusas, que habitualmente son 3 y que se encargan de irrigar a la cara lateral del ventrículo izquierdo.
En cuanto a la coronaria derecha, su primer vaso que va a dar, al que va a dar origen es a la arteria del cono, que también, igual que la arteria del cono de la descendente anterior, va a irrigar al cono de la arteria pulmonar, y la unión de estas dos arterias del cono van a dar origen a un ramo que se conoce como arco anastomótico de Biusanos. Después da origen a diversas arterias ventriculares derechas que se encargan, como su nombre lo dice, de irrigar a el ventrículo derecho. En el 90% de los casos da origen a la arteria que irriga el nodo aurículo ventricular, y hasta en un 60% de los casos a la arteria que se encarga de irrigar a el nodo sinoauricular. Y finalmente, en el 90% de los casos, esta arteria llega a la cruz del corazón y da origen a la arteria descendente posterior, y por eso se dice que es la arteria dominante. Y la arteria descendente posterior, ya sabemos, discurre por el surco interventricular posterior y va a irrigar al tercio posterior del septum interventricular. ¿Ok? ¿Sí se ve? Doctor, se quedó en la diapositiva, creo que de anatomía, no sé si, es que, bueno, alcanzo a ver que hay una que dice irrigación, pero no sé si esa es la que nos está proyectando. Así es. Es que Es esa. no se mueve, pues, la imagen. Sí, se quedó donde está el no. corazón en el mediastino. Es que sí se ve, pero se quedó en una diapositiva pasada. Se quedó en esa. En la de corazón y mediastino. Ok. ¿Aquí ya se ve? Bueno, a mí no me sale, no sé si a mis compañeros. No, No, doctor. no se cambió. Voy a dejar de compartir para arreglar esto y luego vuelvo a compartir pantalla, jóvenes. Muy bien, doctor. A ver, jóvenes. Voy a hacer cambio de diapositivas. Me dicen si se ve el cambio, ¿sí? Sí. Sí, ese sí se vio. Ahí se ve. Ahí estamos en anatomía. Bueno, se supone. Pero es la irrigación. No, ya no. No sigue el corazón en el mediastino. Ahí ya se ve. Sigue igual, doctor. O sea, en anatomía. Perdón. Sí, igual. Ay, Dios mío.
Ahí sigue. ¿Cómo se ve? Y ya se ve lo de la irrigación, doctor. Ah, ok. Muy bien. Entonces, bueno, decíamos, estas son las principales arterias que irrigan al corazón. ¿Sí? Entonces, la DA, decíamos, va a irrigar a la pared anterior del ventrículo izquierdo a través de las arterias diagonales, al septum, a los 2/3 anteriores del septum, a través de las ramas septales al punto del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y también da una rama que irriga al cono de la arteria pulmonar y ramos ventriculares anteriores para el ventrículo izquierdo. La circunfleja en aproximadamente un 7% de los casos se encarga de irrigar a la cara inferior del ventrículo izquierdo a través de las arterias marginales. Va a irrigar a la cara lateral de este ventrículo en un 10% de los casos de origen a la arteria del nodo AB y en un 45% de los casos a la arteria del nodo sinusal. La coronaria derecha da origen también a una arteria del cono que se anastomosa con arteria del cono del ventrículo de la descendente anterior y da origen a una red anastomótica o arco anastomótico de Vieux-Sens. Se encarga a través de la descendente posterior de irrigar al tercio posterior o tercio inferior del septum interventricular. En el 90% de los casos irriga la pared inferior. Va a irrigar al ventrículo derecho en el 90% de los casos de origen a la arteria del nodo AB y en un 55% de los casos a la arteria del nodo sinusal. Por esto nos explicamos el hecho de que los pacientes que tienen infartos, cuya arteria que está provocando este problema es la coronaria derecha, son más propensos a presentar arritmias por disfunción del nodo sinusal o bien trastornos de conducción a nivel del nodo AB. Ya hablando específicamente de lo que es la cardiopatía isquémica, la vamos a definir como una enfermedad miocárdica secundaria a una reducción de la presión de perfusión sanguínea de dicho músculo. Y esto va a condicionar una deprivación de oxígeno tisular. Sabemos que en el 90% de los casos, este proceso de isquemia está dado por una alteración de tipo aterotrombótico, una placa de ateroma que se fractura, se ulcera y expone a la circulación su contenido, y esto va a hacer que se eche a andar el fenómeno de agregación plaquetaria y que se forme un trombo sobre ese vaso, sobre esa placa. Y dependiendo de el grado de oclusión que me genere este trombo, va a ser el tipo clínico al que nos vamos a enfrentar nosotros. Si la oclusión es parcial, habitualmente me va a dar un SICA, un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Este se puede manifestar ya sea a través de una angina inestable o un infarto sin elevación de ST. En cambio, si la oclusión es total, entonces la manifestación va a ser a través de un infarto con elevación de ST. Obviamente, en el segundo caso es más urgente que nosotros actuemos para recanalizar ese vaso y evitar una mayor cantidad de muerte cerebral. En cardiopatía isquémica hay un dicho que pregona que el tiempo es músculo. Entonces, mientras más nos tardemos en reperfundir al paciente, más grande va a ser el tamaño del infarto. Ya sabemos que al final de cuentas un infarto nos está implicando la muerte de una zona.
En el caso del corazón, obviamente, un infarto del miocardio es la muerte de una zona del corazón. Y decíamos, bueno, en el 90% es un fenómeno de aterotrombosis, entonces vamos a definir también lo que es la aterosclerosis. Entonces, la aterosclerosis se define como una enfermedad crónica, inflamatoria y fibroproliferativa de la íntima de arterias de tamaño mediano y grande, que se va a caracterizar por retención temprana y modificación de lipoproteínas heterogénicas, reclutamiento de monocitos, linfocitos T y acumulación subsecuente de abundante tejido fibroso. Es importante tomar en cuenta este concepto, enfermedad inflamatoria. ¿Por qué? Porque luego los pacientes me hacen fiebre porque veo un infarto y estamos pensando en que este paciente ya se infectó, etcétera, etcétera. Y resulta que esa fiebre es simple y sencillamente una respuesta inflamatoria del organismo. Y como respuesta inflamatoria, también cuando nosotros tomamos una biometría hemática en estos pacientes, vamos a ver leucocitosis. Y no necesariamente, repito, esto me está implicando que el paciente ya esté infectado. Habitualmente, cuando hemos hablado del choque, nos han propuesto 4 tipos principales de choque. Choque cardiogénico, choque distributivo, choque hipovolémico y choque obstructivo. Y cada uno de ellos con un patrón hemodinámico muy característico que ya lo verán, primero Dios, cuando vayan a la clínica. Entonces, por mucho tiempo se nos dijo, bueno, el choque cardiogénico tiene una mortalidad muy alta, cercana al 100%. Pues resulta que actualmente ya ha bajado a un 50% aproximadamente, pero también han cambiado las formas de presentación. En el paciente que hemodinámicamente se presenta, como nosotros conocemos habitualmente, el choque cardiogénico, la mortalidad ha bajado un 50%. Pero cuando domina el proceso inflamatorio, entonces hemodinámicamente se manifiesta como un choque distributivo. El ejemplo típico del choque distributivo es el choque séptico. Entonces hay una vasodilatación excesiva y eso aún me está dando mortalidades cercanas al 100%. Entonces es importante tener en cuenta esto. Sabemos que durante el desarrollo de la placa aterosclerótica se va sucediendo a través de diferentes etapas. Desde lo que conocemos como las células espumosas, las estrías grasas, después viene la ruptura de la placa, la exposición que les decía de su contenido a la circulación, la puesta en marcha de los fenómenos de agregación plaquetaria y la formación de trombos. Estos jóvenes realmente se ha demostrado que desde que estamos in útero ya se está generando, ya se está formando esta placa de ateroma. ¿Qué tan rápido o qué tan lento va a llegar a sus complicaciones? Pues dependiendo de qué tantos factores se vayan asociando, factores intercurrentes se vayan asociando para que esto se acelere. Y a estos factores los conocemos como factores de riesgo. De hecho, siempre que llega con nosotros a la clínica un paciente con dolor torácico, inmediatamente empezamos a buscar por el interrogatorio la presencia de factores de riesgo para aterosclerosis. Le preguntamos si es diabético, si es hipertenso, si fuma, si tiene dislipidemia, etcétera, si hace ejercicio, etcétera, etcétera. Todos estos son factores de riesgo para que se genere esta placa de ateroma. Obviamente, mientras más factores de riesgo se vayan añadiendo, más rápido va a ser la evolución hacia la oclusión de la luz del vaso coronario. ¿Okay? Existen un gran número de factores de riesgo, arriba de 200, pero los más importantes nosotros los podemos dividir en factores de riesgo mayores, factores de riesgo menores, y a su vez, en modificables y no modificables. Los principales factores de riesgo mayores, modificables,
son obviamente la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes mellitus y el tabaquismo. Esos 4 factores son los principales factores de riesgo mayores modificables. Entre los factores de riesgo modificables menores están el sedentarismo, la obesidad y la terapia hormonal. Y finalmente, como factores de riesgo no modificables, los más importantes son el género, la edad y los antecedentes heredofamiliares. En relación al género, sabemos que antes de que llegue la mujer a la menopausia, los niveles de estrógeno funcionan como un mecanismo protector contra la isquemia. Entonces, para edades tempranas es mucho mayor la incidencia de cardiopatía isquémica en el hombre. Pero en el momento en que la mujer llega a la etapa de la menopausia, bajan los niveles de estrógenos circulantes y automáticamente se pierde esa protección y entonces la incidencia de cardiopatía isquémica se iguala en ambos géneros. En la edad, bueno, habitualmente estábamos acostumbrados a ver esta enfermedad en personas mayores. Actualmente ya la estamos viendo cada vez en personas más jóvenes. ¿Por qué? Puede ser porque haya dislipidemias familiares muy severas o bien por el uso de drogas, cocaína, marihuana, etc. Esos son factores que también me pueden llevar a un paciente a presentar una cardiopatía isquémica. Y en cuanto a los antecedentes heredofamiliares, jóvenes, esto únicamente me va a servir como factor de riesgo cuando existe una muerte en un familiar cercano o de primer orden, pero a edades tempranas. Luego a veces nos dicen ahí los residentes, se murió el papá por un infarto. ¿Qué edad tenía el papá? 95 años. No, eso no me sirve como factor de riesgo. Muy diferente si me dice, el papá falleció de cardiopatía isquémica a los 55 años de edad. Ese es un factor de riesgo. Ese sí es factor de riesgo. ¿Ok, jóvenes? También debemos recordar este detalle, lo que es la cascada isquémica. Sabemos que el corazón es un órgano eminentemente aeróbico. Cuando se ocluye un vaso, obviamente, disminuye la perfusión a un territorio específico del corazón y lo primero que va a haber es un cambio en el metabolismo. De un metabolismo aeróbico se va a convertir en un metabolismo anaeróbico. Esto va a dar lugar a su vez a alteraciones iónicas, salida de potasio, entrada de calcio. Esas alteraciones iónicas me van a generar alteraciones en la función ventricular. Inicialmente se ve afectada la función diastólica y posteriormente la función sistólica. Luego vienen cambios electrocardiográficos y al final aparecen las manifestaciones clínicas, es decir, el dolor. El dolor que ya todos vimos cuáles eran sus características específicas para pensar que este síntoma es una manifestación de un problema isquémico coronario. Cuando nosotros trabajamos y reperfundimos el músculo, esta cascada de nuevo se genera en el mismo orden. Regresa el metabolismo a un metabolismo aeróbico, se van recuperándose las alteraciones iónicas, se recupera la función ventricular, desaparecen los cambios eléctricos y al final desaparecen las manifestaciones clínicas. Esto me explica por qué muy frecuentemente, hasta en un 30% de los casos, el paciente puede llegar con nosotros, aún con dolor, con todas las características que me dice que es de origen isquémico y le tomo un electrocardiograma y el electrocardiograma es normal. Esto que me indica que seguramente el paciente ya va en el periodo de recuperación y ya lo único que falta es que desaparezca el dolor. Por otro lado, hay que tomar en cuenta esto, o sea, cuando nosotros reperfundimos, de acuerdo al tiempo que el vaso persistió o duró ocluido, no inmediatamente
se va a recuperar la función ventricular. De pronto puede tardarse un poquito de tiempo y a este tiempo que tarda en recuperarse la función ventricular lo conocemos como aturdimiento miocárdico. Esto es muy importante que lo recuerden. El aturdimiento puede ser mecánico, puede ser eléctrico, etcétera, etcétera. Y este fenómeno de aturdimiento es el que me va a explicar por qué se generan algunas arritmias de repercusión en el paciente isquémico. ¿Ok? Bueno. En relación a los cambios electrocardiográficos, para entender lo que se genera en el proceso isquémico desde el punto de vista electrocardiográfico, bueno, ya vimos lo que es el potencial de acción, nada más es importante que recuerden un detalle. El trazo electrocardiográfico realmente es la suma de dos potenciales de acción. Un potencial de acción subendocárdico, que lo vemos aquí hacia arriba, y un potencial de acción subepicárdico que está representado aquí hacia abajo. Normalmente, como el endocardio está sometido a una mayor presión, bueno, el proceso de activación inicia un poquito antes en el endocardio y a su vez termina un poquito después. Es decir, el potencial de acción subendocárdico es un poco de mayor duración que el potencial de acción subepicárdico. Y por eso, esta suma de potenciales me da origen a la manifestación electrocardiográfica. ¿Sí, jóvenes? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Sí. Bueno. Sí, doctor. Bueno, entonces cuando se produce la oclusión aguda de una arteria coronaria, si esta oclusión dura el tiempo suficiente, se va a producir un infarto agudo del miocardio, es decir, la muerte de la zona a la que no le está llegando sangre. Y desde el punto de vista electrocardiográfico, esto se va a manifestar por una serie de cambios, tanto en la despolarización como en la repolarización ventricular, que se van a traducir en las siguientes fases. Ojo, no necesariamente en este orden que yo se los voy a poner es como se va presentando en la clínica. Aquí lo ponemos nada más para ir entendiendo cómo se da la isquemia, cómo se da la lesión y cómo se da la necrosis. ¿Ok? Entonces, cuando hay una isquemia, dependiendo de si es subendocárdica o subepicárdica, el potencial de acción de esa zona que no está recibiendo sangre suficiente se va a prolongar. Y entonces, si la isquemia es subepicárdica, ahora el potencial de acción subepicárdico va a durar más que el endocárdico y su manifestación electrocardiográfica va a ser a través de una inversión de onda T, de ramas simétricas. Esta es la característica importante de la isquemia, la simetría de las ramas de la onda T. En cambio, cuando la isquemia es subendocárdica, el potencial de acción se prolonga todavía más y su manifestación eléctrica va a ser a través de ondas T acuminadas, muy grandes, parecidas a las ondas T de la tienda de campaña, recuerdan, pero con una base ancha y de ramas simétricas. Si recordamos, en la hipercalemia era de base estrecha y de ramas asimétricas. Cuando hay una lesión, que es un proceso más severo, ahora sucede lo contrario. En la isquemia, el potencial de acción de la zona dañada se va a prolongar. En la lesión es exactamente lo contrario. El potencial de acción de la zona dañada se va a cortar. Y en el electrocardiograma se va a manifestar el potencial de acción de la zona sana. Entonces, cuando tengo una lesión subepicárdica, se acorta el potencial subepicárdico, se manifiesta en el electro el potencial subendocárdico y esto me va a dar origen a una elevación del segmento ST. En cambio, cuando la lesión es subendocárdica, ahora se va a cortar el potencial de esa zona y el que se manifiesta en el electro es el potencial de la zona subepicárdica y esto como se va a manifestar habitualmente por una depresión del segmento ST. Y finalmente, repito, si el proceso de oclusión duró lo suficiente, entonces va a ocurrir la muerte celular.
Y habitualmente esa zona de muerte se manifiesta por una zona que no tiene una respuesta eléctrica en el electrocardiograma, es decir, la presencia de ondas Q en el electrocardiograma. Dependiendo de qué tanto grosor del músculo esté participando en el proceso de necrosis, va a ser la magnitud de la Q y el voltaje de la R. Es decir, si la necrosis afecta todo el espesor del músculo, entonces voy a tener complejos puramente negativos en las derivaciones que exploran a la zona que está dañada, es decir, complejos de tipo QS, no va a haber ondas R. ¿Ok? De acuerdo a la evolución, entonces, habitualmente nosotros, ¿qué vemos? Habitualmente lo primero que vemos es una isquemia subendocárdica. Bueno, si logramos verlo, que es muy raro, es la etapa muy temprana, los primeros 90 minutos, lo que voy a ver es habitualmente una onda T así, muy grandota. Pero habitualmente cuando el paciente llega a la clínica con nosotros y le tomamos el electro, lo que vemos es una elevación del segmento ST o una depresión del segmento ST. ¿Sí? En el caso de la elevación del segmento ST, si la evolución del paciente es adecuada, una buena evolución, entonces, ¿qué va a ir pasando? Va a ir descendiendo el segmento ST, pero al mismo tiempo se invierte la onda T y aparecen las ondas Q. No se espera que el segmento ST esté totalmente recuperado para que se inviertan las ondas T. Se van generando prácticamente al mismo tiempo. Esa es una forma de diferenciar los cambios del isquémico de la pericarditis. En la pericarditis, para que aparezca la inversión de la onda T, la elevación del segmento ST se tiene que recuperar por completo. En el isquémico no. Y con el paso del tiempo, pues lo único que queda como manifestación de que hubo un infarto en X zona es la presencia de ondas Q. Y ya sabemos que una onda Q, para considerarla como dato de cardiopatía isquémica, debe reunir dos características. Uno es el voltaje. Como mínimo, su voltaje comprende un 25 a un 30% de que tiene la onda R que le sigue. Y la otra es su anchura. Debe medir mínimo un cuadrito de anchura, 4 centésimas de segundo. Cada uno de estos datos me habla de un proceso diferente. El voltaje me dice qué tanto espesor del músculo está participando en el proceso de necrosis. La anchura me dice la extensión de la necrosis. Como para que un paciente presente choque cardiogénico requiere como mínimo un 40% de miocardio necrosado, entonces de estos dos datos el más importante como predictor es la anchura del complejo QRS. Si la evolución no es adecuada, entonces va a persistir la elevación de ST. Si la elevación de ST persiste más allá de 4 semanas, a partir de la fecha en que se presentó el infarto, esto habitualmente me lleva a pensar que seguramente esta zona ya está haciendo un proceso de aneurisma. Ya está remodelando y está haciendo una zona aneurismática, y si el problema es en la cara anterior, esto es de mucho riesgo porque al haber una zona de aneurisma, obviamente la velocidad de la sangre no va a ser la adecuada. ¿Y qué va a pasar? Por la posibilidad de que ese paciente empiece a hacer trombos intracavitarios y que después haga procesos cardioembólicos. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Podría repetir cuánto era el porcentaje para que hubiera choque cardiogénico, por favor? 40%. Okay. Gracias, doctor. ¿Qué más, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta?
¿En qué situación había dicho que se presentaban complejos QS? Cuando está comprometido todo el espesor del músculo, Gracias. que anteriormente se conocía como infartos transmurales. ¿Sí? Ok. ¿Qué Gracias. más, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, doctor. Bueno, cuando nosotros leemos adecuadamente un electrocardiograma, jóvenes, en un paciente con un infarto es importante sacarle todo el jugo, todo el provecho que podamos a un electrocardiograma. Obviamente, mientras más datos le saquemos, pues a final de cuentas al que le va a ir mejor es al paciente. Entonces, esto no es cuestión de que nos queramos lucir o algo, no, estamos buscando información que sea útil para el paciente. Entonces, habitualmente existe una mala lectura de un electrocardiograma. Cuando recibimos un paciente con un infarto, nos vamos al electro y a lo único que nos limitamos es en dónde está el infarto, si es con o sin elevación de CT, y si acaso, cuál es la arteria responsable. Pero van a ver aquí en las siguientes diapositivas que realmente la información que yo le puedo sacar a un electro de un infarto es muy amplia. Y esto nada más son algunos puntos, no son todos. Obviamente nos podríamos llevar 1 o 2 meses hablando de electrocardiopatía isquémica. Pero no se trata de eso. Entonces, lo primero, vean, obviamente, el electro me dice si el paciente tiene o no un infarto. Me puede decir el tiempo de evolución. Tipo de infarto, si es con elevación, sin elevación de CT. Esto es importante porque de ello va a depender si yo voy a trombolizar o no, o qué tan rápido debo reperfundir a un paciente. Obviamente, la localización. Esto es parte de lo mismo, la clasificación topográfica determina el tamaño del infarto, sobre todo cuando es un infarto de la cara inferior, si se extendió o no al ventrículo derecho, qué grado de extensión hay, qué riesgo tiene el paciente de presentar un bloqueo de completo, cómo diferenciar en caso de bloqueo de rama derecha si este es agudo o crónico, el diagnóstico de infarto en pacientes con bloqueo de rama izquierda, con marcapasos, seleccionar quién es, o sea, si voy a trombolizar al paciente o lo voy a llevar a una angioplastía, etcétera, etcétera. O sea, realmente la información es muy amplia, vean. ¿Ok? Entonces, pues no nos limitemos. Ya sabemos en cuanto al diagnóstico de infarto. Bueno, actualmente existe una cuarta definición del infarto, pero una definición universal, la cuarta definición. Y existen criterios de la OMS. Los criterios de la OMS siguen siendo vigentes para hacer el diagnóstico. La cuarta definición básicamente es para determinar el mecanismo que me llevó al paciente al infarto. Entonces, según la OMS, para hacer un diagnóstico de infarto agudo de miocardio necesitamos 3 datos. Un dato clínico, que es el dolor. Un dato electrocardiográfico, elevación o depresión del segmento CT. Y finalmente, obviamente, un dato de laboratorio. Cuando el tejido se muere, libera la circulación productos de esa muerte, que son las enzimas cardíacas. Y básicamente, pues las enzimas que utilizamos son, si el paciente llega en las primeras 2 horas, la mioglobina. Si la mioglobina sale negativa, descartamos al infarto. Si sale positiva, tengo que tomar a las 6 u 8 horas CK, fracción MB, y si tengo obviamente las más específicas, las troponinas. ¿Sí? Anteriormente se usaba la DHL, ya no se usa. Entonces, básicamente estas son las enzimas. El problema de los biomarcadores es que, como lo dije ahorita, tardan 6 a 8 horas para elevarse. Entonces, obviamente mientras más me tarde en reperfundir, menor porcentaje de músculo voy a recuperar. Entonces,
la OMS, me dice, si tienes 2 de los 3 criterios, con eso haces el diagnóstico de infarto. Es decir, un dolor opresivo que dura más de 30 minutos, que aparece en el reposo y sobre todo que se acompaña de náusea o vómito, señores, esto es un infarto agudo de miocardio, acompañado de diaforesis profusa, etcétera, etcétera. Esto es un infarto agudo de miocardio. Tomo el electrocardiograma básicamente para definir el tipo, si tiene o no tiene elevación de CT, porque de eso dependerá con qué tanta rapidez debo actuar. Si es con elevación de CT, debo reperfundirlo a la gravedad. Si es sin elevación, me puedo ir con más calma. Repito, ¿por qué? Porque esto me habla de una oclusión parcial, esto de una oclusión total. Entonces, ya hice esto, el siguiente paso es tiempo de evolución. Existen algunas fórmulas medio complejas que me pueden ayudar a decir exactamente cuánto tiempo tiene de evolución un infarto, pero a grosso modo nosotros podemos dividir la evolución en hiperaguda, en subaguda o en crónica. En la fase hiperaguda lo único que voy a tener es estas ondas T, muy anchas, muy altas, de ramas simétricas, de base ancha, etcétera, etcétera, y seguramente acompañado de algo de incremento en el voltaje de la onda R. Esa es la fase hiperaguda. Repito, se presenta en los primeros 90 o a más tardar los primeros 120 minutos. Después, en la fase subaguda, ya tenemos elevación del segmento ST. Lo más frecuente es que nosotros recibamos al paciente en esta fase. Para tratar de agarrar al paciente en esta fase, por eso se crearon las famosas unidades móviles. Le hablan a la Cruz Roja, le hablan a un centro de ambulancias porque el paciente tiene un cuadro compatible con, o sea, un cuadro de dolor torácico, etcétera. Van, llegan, lo ven, dicen esto es compatible con un proceso isquémico. Toman el electro y a través de telemetría lo envían a un área hospitalaria donde existe una persona experta en lectura de electrocardiogramas y le dice, señores, esto es un infarto que va a evolucionar a elevación de ST, hay que trombolizar. Lo trombolizan antes de llegar a hospital y ¿qué sucede? Con el paso del tiempo ya no me quedan alteraciones eléctricas, no me quedan alteraciones mecánicas, si acaso eleva enzimas es muy poquito, y entonces lo que hicimos es abortar el infarto. ¿Sí? Pero repito, la gran mayoría los agarramos aquí. Aquí cuando los trombolizamos ya la respuesta no es tan buena como los previos, pero todavía puede tener algo de respuesta. En cuanto al tipo de infarto, bueno, y en la fase crónica ya habíamos dicho, pues lo único que vamos a tener son ondas Q. En cuanto al tipo de infarto, pues es muy fácil, nada más, o es con elevación o es sin elevación de ST. Repito, elevación de ST, oclusión total, depresión de ST, oclusión parcial. Y el infarto sin elevación de ST se puede manifestar ya sea con depresión, o sea, tipo ST, que es el más frecuente, tipo T, como este, que aunque se vea fea en las ondas T ahí invertidas muy profundas, esto me habla realmente de un buen pronóstico, o bien el indeterminado, un electrocardiograma normal. En cuanto a la localización, igual que hacemos con el tipo que hay 2 grupos con o sin elevación, en cuanto a la localización también hay 2 grupos, anteriores o inferolaterales, así de simple. Los anteriores implican que la arteria responsable es la descendente anterior. Todos los cambios están en las derivaciones precordiales y si acaso de uno de ellas, acompañando a esto. En cambio, los inferolaterales, cuyos cambios están en D2, en D3, en BF y depresión de ST,
con aumento de voltaje de la onda R en B1, B2, B3 y con ondas positivas. Esto, en el 90% de los casos, implica coronaria derecha, pero puede ser circunfleja. Ya después veremos cómo diferenciar entre uno y otro. Bueno, y repito, siempre que se enfrenten a un paciente con un infarto de cara inferior, como lo vemos aquí, que los cambios están en D2, diferencia BF, siempre busquen compromiso del ventrículo derecho. Esto es importante porque, obviamente, al haber compromiso del ventrículo derecho, cambia mucho el manejo del paciente, sobre todo cuando el grado de extensión del ventrículo derecho es alto. ¿Sí? Estos pacientes con infarto de ventrículo derecho dependen mucho para mantener la estabilidad hemodinámica de tres cosas: de una buena frecuencia cardíaca, de la contractilidad auricular y de una buena precarga. En estos pacientes está contraindicado usar diuréticos, usar vasodilatadores coronarios, porque los voy a perjudicar. Estoy disminuyendo la precarga. Si estos pacientes me hacen bloqueo auriculoventricular, tengo que recuperar lo más rápido posible. Hay que poner un marcapaso, pero un marcapaso que sea de doble cámara, que me permita recuperar la contracción auricular. Ya sabemos que en estos pacientes con infarto de ventrículo derecho y que hacen bloqueo auriculoventricular, se pierde un 50-60% del llenado ventricular izquierdo. Cae un 50-60% del gasto cardíaco. Si yo le pongo un marcapaso BBI, sí voy a recuperar una buena frecuencia, pero no recupero la patada auricular. Y automáticamente ese paciente sigue en choque, nada más que yo de lejos veo el monitor y veo que tiene una frecuencia de 80 por minuto y me tranquilizo, pero el paciente sigue chocado. O si el paciente hace una fibrilación auricular, pues hay que sedarlo inmediatamente y darle un choque eléctrico, cardiovertirlo, llevarlo a ritmo sinusal de nuevo para recuperar la contracción auricular. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Parece que no. Yo tengo una pregunta, doctor. A ver. Si tenemos un paciente que en un trazo electrocardiográfico presenta una elevación del segmento ST, tiene un antecedente de dislipidemia, tiene un antecedente de que tiene una muerte de un familiar por infarto menor de los 50 años, ¿qué teníamos que tener en cuenta ahí como para establecer un diagnóstico? Bueno, pues ahí ya tienes el diagnóstico, tienes factores de riesgo, tuvo dolor y tiene la elevación del segmento ST. Ya eso es más que suficiente para el diagnóstico. Ya lo único que tienes que ver es en qué derivaciones se está llevando ese cambio para poder decir en dónde está la zona infartada. Pero así como me comentas, el diagnóstico ya lo tienes. Ok, es que hace poquito me tocó ver un paciente así y trae su trazo electrocardiográfico, trae elevación del segmento ST, tuvo episodios de estrés hace como 4 semanas, su papá murió de un infarto, su mamá de un accidente cerebrovascular y todos menores de 50 años. Entonces, hoy me dijo que si le podía ayudar a ver su electrocardiograma y me llamó la atención pues la elevación del segmento ST y le comentaba que probablemente pues pudo haber tenido algún episodio de isquemia, nomás que no supe cómo definir los infartos y si no supe cómo definirlo yo, la verdad. Sí, o sea, la isquemia como tal no te genera alteraciones del ST. La isquemia se manifiesta únicamente en la onda T, ¿sí? Entonces la angina de pecho como tal, sobre todo la angina de esfuerzo, nada más te da inversiones de onda T. Entonces, si ya tienes elevación de ST
tienes todos esos factores de riesgo, tienes dolor, etcétera, eso hasta que no te demuestren lo contrario es un infarto de miocardio. Aquí habría que ver hace cuánto tiempo tuvo el dolor, ¿verdad? Para definir el proceso a seguir. Ok. Ok. No, Sí, muy bien, gracias. Si el dolor ya lo tuvo hace tiempo, entonces ahora, y ya no tiene dolor, ahora ¿qué tienes que hacer? Estratificar al paciente, someterlo a pruebas de esfuerzo, ya sea en una banda sin fin o aplicarle fármacos como la dobutamina que hagan que incremente la frecuencia cardíaca para buscar tejido vivo, buscar viabilidad miocárdica dentro de esa zona de infarto. Y si lo logramos definir, si lo logramos identificar, el siguiente paso es llevarlo a un cateterismo. ¿Sí? Ok. Muy bien, doctor. Muchas gracias. De nada. Bueno, y para terminar el día de hoy, jóvenes, nada más vamos a hablar un poquito de la topografía. Existen dos esquemas de clasificación topográfica. Uno que es el convencional y otro que, bueno, todavía no se conoce del todo, aunque apareció hace 13 años. Esta apareció en el 2007. ¿Sí? Y es la que nos debemos empezar a aprender. Según la clasificación topográfica convencional, decimos que un infarto es inferior cuando los cambios se dan en D2 de 13 a BF, que es de la pared anterior del BD cuando se da en B1. Si está en B2, es septal. Si es de B2 a B4, anteroseptal. Aquí está mal, es B3, B4, apical. Si es de B1 a B6, anterolateral, pero si además está B1 a B6 y se suma cambios en D1 y BL, decimos que es anterior extenso. Si solo se dan D1 BL, lateral alto, si es B5 B6, lateral bajo, y de B7 a B9, posterior. Así es como se clasificaba anteriormente. Y en un electrocardiograma convencional, como imagen en espejo de este infarto posterior, era depresión del ST con aumento de voltaje de la onda R y ondas T positivas de ramas simétricas, en B1, B2, B3, que era la imagen en espejo de lo que veías en B7 y B9, que era la onda Q, la elevación del ST y la onda T invertida de ramas asimétricas. ¿Sí? Repito, en el 2007, bueno, un poquito antes de ir allá, cuando hacemos cualquier método de imagen, ya lo verán ustedes cuando vean tomografía, resonancia magnética, ecocardiograma. Las sociedades de imagen, tanto europea como estadounidense, han hecho una división del ventrículo izquierdo por segmentos, básicamente en 17 segmentos. Y aquí tenemos las caras, ya decíamos, una cara anterior, una cara inferior, una cara lateral y una cara septal. ¿Se fijan? No hay cara posterior. Los segmentos de la periferia son los que están en la base del corazón, cercanos a la inserción de las válvulas auriculoventriculares, y el segmento del 7 o del centro, o el segmento 17 corresponde a la punta o al ápice del ventrículo izquierdo. Entonces, en el 2007, un grupo de expertos a nivel mundial en electrocardiografía, comandados por el doctor Antonio Vallés de Luna, correlacionando los hallazgos de la resonancia magnética, del electrocardiograma, de la coronariografía y del vectocardiograma, hicieron una nueva clasificación, que repito, esa clasificación es desde el 2007. Y de acuerdo a esta clasificación, ellos dividen a los infartos en dos zonas. Una zona A, que es la zona anteroseptal, y una zona B, que es la zona inferolateral. Y cada una de ellas en diferentes grupos. Por ejemplo, la zona A lo divide en tipo A1, A2, A3, A4, y estos aquí están donde están los cambios en el electrocardiograma y a lo que corresponden. El A1 es un infarto septal, el A2 un infarto anteroapical, el A3 sigue siendo un infarto anterior extenso y el A4 un infarto anterior medio. Si se fijan, desaparece
lo que es el infarto lateral alto, lateral bajo, etcétera, etcétera. Y a su vez el infarto tipo B, que es el inferolateral, se divide en B1, B2 y B3. El B1, a lo que anteriormente conocíamos como infarto posterior, que ahora se conoce realmente como infarto lateral, de acuerdo a lo que demuestra la resonancia magnética. Esto no está en, ¿sí? Para empezar, no hay una cara posterior. El B2 sigue siendo los cambios en B2 de 3BF, infarto inferior. Y el B3, lo que anteriormente conocíamos como posterior inferior, que ahora conocemos como inferolateral. Entonces, esta es la clasificación actual, jóvenes, para hablar de una localización topográfica del infarto. ¿Ok? ¿Preguntas? Doctor, entonces, ¿en cuál clasificación es la que más utilizan? O sea, la que utiliza todavía medio mundo es la previa, doctor. Pero la que ustedes deben aprender a utilizar es esta nueva. Porque esta, le repito, ya me está haciendo una correlación de electrocoronariografía, resonancia magnética. Nos debemos olvidar del infarto posterior. No existe una cara posterior. Punto. Doctor, ¿y en qué situaciones estaría indicado utilizar esa clasificación con resonancia magnética y en qué situaciones utilizar un SPECT? Porque se parece más o menos a las imágenes que da un SPECT. Bueno, lo que pasa es que te repito, o sea, todos los sistemas de imagen utilizados en cardiología te utilizan esa segmentación. Entonces tú la segmentación lo puedes hacer por resonancia magnética con SPECT, con PET, con ecocardiografía, con todo. O sea, es igual. En este caso ellos hicieron la correlación con resonancia magnética, nada más. Pero no quiere decir que sea nada más con resonancia. Es con cualquier método de imagen que tú tengas. Que al final de cuentas todos los métodos de imagen te dividen o te segmentan al ventrículo en estos 17 segmentos. ¿Sí? Ah, ok. Gracias, doctor. No, ok. ¿Algo más, jóvenes? ¿No? Doctor, yo tengo otra pregunta. Sí. Cuando estaba investigando lo del síndrome de Cute largo, decía que era, bueno, se correlacionaba mucho con muerte súbita por infarto agudo. Entonces, si hubiera un infarto que no fuera mortal y estuviera asociado a un Cute largo, ¿pudiéramos identificarlo electrocardiográficamente? Un infarto asociado a Cute largo. Sí. Sí. Por los cambios en el ST. Ok. Y también al final, sí. Es que tenía esa duda porque ya ve que para poder hacer el diagnóstico del Cute largo, pues hay ciertos parámetros en cuanto a milisegundos. Entonces, quería saber si un Cute largo, un Cute largo que se considera como tal, con una longitud de 470 milisegundos, si se considera o no se considera como Cute largo. Sí, bueno, depende del género. Habitualmente la mujer tiene un QT largo más mayor, o sea, un QT más largo que el hombre. Sí. No es un masculino. Ah, ok, sí. Arriba de 470 ya lo puedes considerar como QT largo. Ok. Y en la literatura mencionaba que este tipo de pacientes pueden tener muerte súbita por infarto, pero que no era muy probable, o sea, que era de los casos más raros. Entonces, generalmente mencionaba que estas personas,
Sí, estas personas con QT largo tienen infartos y no, a lo mejor no, algunos de ellos no son letales. Entonces, ¿cómo afectaría el QT largo el trazo electrocardiográfico de un infarto? Porque me imagino que no se va a ver igual, ¿no? No, o sea, simple y sencillamente, o sea, una cosa es el QT largo y otra, o sea, el diagnóstico del infarto te le da las alteraciones del ST. Ok. Entonces, tienes un infarto, por eso se definen con o sin elevación de ST. ¿Sí? Entonces, simplemente tú vas a tener, sí, o sea, un infarto tiende, de por sí el infarto tiende a prolongarte un poquito el valor del QT, pero nunca llega a esos extremos, a ser mayor de 470. Sobre todo, tú defines específicamente arriba de 500 milisegundos, esto es un síndrome de QT largo. ¿Sí? Entonces, acuérdate que el síndrome de QT largo puede ser hereditario o puede ser adquirido. O sea, puede ser congénito o adquirido. ¿Sí? Entonces, si es, por ejemplo, si es congénito, bueno, alteraciones de canales iónicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero en sí, aquí lo que te va a llamar la atención es que tienes un QT demasiado largo. Arriba de 470, 480 milisegundos. Ok, tengo un QT largo, pero asociado a esto tengo cambios en segmentos, tengo un infarto. Ahora, difícilmente la causa más frecuente de muerte en un síndrome de QT largo no es isquemia, son arritmias. Es una taquicardia ventricular específica que se conoce como helicoidal. Una taquicardia ventricular en torsión de puntas. Y esa es la que te lleva, a final de cuentas, a la muerte del paciente, las arritmias. No tanto el proceso isquémico. ¿Sí? Ok. ¿Qué más, jóvenes? ¿Es todo? Creo que sí, doctor. No Bueno. Bueno, no sé si hay más dudas. Ok, jóvenes. Entonces, si no hay mayores preguntas, si Dios quiere, nos vemos el lunes. Muy bien, gracias. Buen fin, hasta luego. Hasta el lunes, doctor.